Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Gracias
Recordemos que hoy nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo y que nosotros donde andemos vamos a andar de una forma correcta. Buenas noches, estimados hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente estamos en sus hogares. Gracias a Dios porque estamos ya finalizando y empezando prácticamente el mes de abril y por supuesto ya el tiempo pasa muy rápido con todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, damos gracias a Dios porque Él está con nosotros y nos permite estar juntos en armonía y también meditar su palabra. Un saludo ahí donde se encuentran, esperando que podamos tomar la escritura, leerla, que es la que nos sirve y nos da seguridad y confianza en nuestro Señor. Padre, en esta preciosa noche te damos gracias por la misericordia que tienes tú para con cada uno de tus hijos. Gracias porque podemos llegar ante tu presencia y poder estar, Señor, seguros y confiados que tú eres el que tiene el control de nuestro ser. En esta oportunidad queremos hablar tu palabra. Sé propicio, Señor, llénanos de esa confianza y seguridad y del poder de tu Espíritu Santo para poder hacer las cosas y ser guiados por tu Espíritu. Sé propicio, Señor, en esta noche y que podamos poner atención y leer tu palabra, Señor, para poder tener claro lo que debemos de hacer hoy en día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos siempre en el libro de los Hechos, viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo en la iglesia después que el Señor fue al cielo y que los apóstoles quedaron siguiendo el mandato del Señor para trabajar en su obra. Aquellos hombres que estuvieron con el Señor hoy están solos. Sin embargo, el Señor dijo que era necesario poder irse para tener la presencia y guianza de su Espíritu Santo en nuestro ser. Aquellos hombres habían experimentado la llenura del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ya no eran los mismos, eran hombres precisamente preparados y llenos con el poder del Espíritu Santo para realizar la obra que el Señor les había encomendado. Vemos pues ahí que en el libro de los Hechos nos permite conocer el desarrollo de la iglesia primitiva y aparte de que ellos eran respaldados por el poder del Espíritu Santo, haciendo sanidades y milagros, también el mensaje de salvación era difundido por aquellos hombres. El poder del Espíritu Santo continuaba derramándose sobre aquel pueblo que conocía al Señor, pero también ellos experimentaban que en aquellos hombres que no eran judíos, sino que eran gentiles, también tenían la misma experiencia. Entonces vemos aquí que empiezan los problemas con la difusión, con el desarrollo, con el mensaje de la palabra del Señor que ellos estaban anunciando en aquel momento y que también Pedro se había puesto de pie y que después de haber lanzado ese mensaje tuvieron la oportunidad alrededor de más de unas 5,000 personas de reconocer al Señor como su Salvador. Sin embargo, después de esta conversión también se reunieron en Jerusalén
los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás. Ellos se reunieron con el propósito de evitar que el evangelio se siguiera difundiendo en aquellos lugares y precisamente en el pueblo de Israel. Ellos querían tomar acciones porque estaban viendo que estaba creciendo muy rápidamente aquellos hombres que habían estado con el Señor Jesús, hoy estaban hablando la palabra y prácticamente había la manifestación del poder del Espíritu Santo, y eso era precisamente lo que hacía la diferencia. Mucha gente se estaba convirtiendo y esto les preocupaba, y por eso ellos querían tomar alguna acción sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ellos se reúnen y por supuesto no encuentran una solución, porque era evidente que no estaban haciendo algo malo, sino que estaban dando las buenas nuevas, y mucha gente era sana y había evidencia de lo que ellos estaban haciendo, y contra tales cosas no tenían señalamientos ni mucho menos poder hacer algo legal. Sin embargo, ellos toman una decisión y les amenazaron para que no siguieran predicando el mensaje de salvación. Ahora, lo que ellos precisamente hacen no es que se sientan ellos amenazados, porque ellos también expresan que es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres. Y ellos entonces deciden orar y poner el problema ante el Señor. Ante cualquier circunstancia, como creyentes que somos, recordemos que el Señor nos ha llamado a trabajar en su obra. Y por supuesto los problemas surgen, los problemas vienen, pero el dueño de la obra es el Señor Jesucristo, a quien nosotros tenemos que ir por cualquier situación. Entonces estos hombres van directamente al Señor, y es cuando podemos leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 30 y 31, lo siguiente: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí entonces vemos que ellos se encontraban con la convicción de continuar predicando la palabra del Señor. Aquel que los había llamado ya no estaba, pero se hacía evidente que a través del poder del Espíritu Santo había una fortaleza y había una guianza en la cual ellos estaban confiando, y ellos empezaban a ver la obra de Dios directamente a través de sus manos, porque precisamente ya ellos habían experimentado lo que el Señor Jesucristo había hecho cuando estuvo con ellos. Podemos ver entonces que ellos prácticamente oran unidos, pero oran específicamente para que el Señor extienda su mano y para que el Señor haga esos prodigios y esas sanidades y señales. Ahora exaltan el nombre de nuestro Señor Jesús. Luego, una de las experiencias constantes que se realizaba cuando ellos clamaban al Señor era lo que dice en el versículo 31: el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos también
que la respuesta a la oración es algo inmediato. Dios respondió con una manifestación poderosa de su presencia y es lo que nos interesa, conocer cómo Dios se manifiesta ante aquellos que quieren hacer su voluntad y que recurrimos a Él a solicitar su auxilio, cualquiera de las que sean las circunstancias. Nosotros debemos de depender totalmente del Señor y de aprender a vivir con una dependencia del poder de su Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar, Él va a ser el que va a hablar, Él va a ser el que va a dar la palabra en el momento necesario que nosotros tengamos esa necesidad. Dios nunca avergonzará a sus hijos, siempre habrá una salida, aunque nosotros no veamos esa salida con nuestros propios ojos. Dios llama las cosas que no son como las que son. Y nosotros debemos de tener esa plena confianza para poder ver su mano poderosa. Regresando al versículo 30, dice: mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. La hora en la que trabajamos es del Señor. Por lo tanto, Él capacita a sus hijos que tienen la disposición de trabajar y la disposición de poder hacer las cosas de acuerdo como Él lo ha establecido. La oración que aquellos hombres realizaron es una oración muy específica. Piden que se manifieste poderosamente el mismo Señor. Y la forma que ellos están pidiendo que sea su manifestación es sanando a los enfermos, y Él es el que debe de recibir la gloria, porque nosotros solo somos instrumentos del Señor para poder llevar a cabo esa obra que se nos ha encomendado. Piden que el Señor lo haga y que haga su voluntad. Lo que ellos necesitan es totalmente su respaldo como lo han tenido. Todo lo que Dios haga será exclusivamente para su gloria. Nuevamente leemos que dice que el lugar donde estaban tembló. Se hace realidad la presencia y del poder del Espíritu Santo. Dios, con su presencia poderosa, también hizo temblar el lugar a través del poder del Espíritu Santo, y debe de ser una realidad en nosotros. Cuando nosotros vemos que aquí el versículo 31 nos dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, ellos estaban orando, pidiendo la asistencia divina, y Dios se manifiesta a través de ellos, experimentando la misma experiencia que nosotros vemos allá en el libro inicial de los Hechos, cuando fue la manifestación del poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Otra manifestación poderosa es que hablan la palabra, como podemos ver al final del versículo 31, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Aquellos hombres que habían sido escogidos de diferente trabajo, Dios ya los había capacitado, había caminado con ellos, enseñándoles el camino y cómo deberían de hacer las cosas. Hoy ellos están clamando para que la obra del Señor continúe, para que la manifestación del poder del Espíritu Santo continúe con aquellos hombres. Y ellos lo que piden es precisamente que la manifestación de las sanidades y de la liberación y de aquellos que deberían de escuchar la palabra vinieran al Señor. El poder del Espíritu Santo es la manifestación de estas obras que nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos. Pero también hoy en día tiene que ser una realidad. Hoy
vemos tanta necesidad de gente que está enferma, y por qué no poder también nosotros orar por ellos, y que también aquellas personas que están necesitadas del mensaje de esperanza, que también nosotros podamos ser esos instrumentos para llevar el mensaje de nuestro Señor. Hoy hay tanta necesidad que nosotros debemos de también pedirle el auxilio del Espíritu Santo, que seamos llenos, que seamos capacitados para poder hablar del mensaje del Señor. Aquellas personas que se encuentren enfermas, que nosotros podamos ministrar esa salud y que el mismo Señor se manifieste. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él continúa haciendo su obra poderosa, por lo tanto, nosotros debemos de tener la llenura del Espíritu Santo también para poder realizar su obra. Debemos de hacer énfasis que es importante conocer que debemos de ser llenos constantemente, es decir, que la llenura se debe de repetir a través del camino de nuestra vida aquí en la tierra. Una vez ya hemos recibido la llenura, se hace necesario constantemente ser llenos. Un ejemplo muy claro es que si tenemos nuestro celular al inicio del día y constantemente estamos utilizándolo, se va a descargar. La batería poco a poco se le va terminando esa energía y por lo tanto se hace necesario nuevamente volverlo a cargar. Nosotros debemos de vivir también constantemente sabiendo que la oración, la comunión con el Señor, la lectura de su palabra debe de ser constante y que nuestra comunión debe de permanecer. Por supuesto, hay momentos en los que no necesariamente debemos de estar hincados o con nuestros ojos cerrados, pero estamos orando, estamos con la comunión del Señor. Y por eso la Escritura nos dice que debemos de orar en todo tiempo. Y cuando nosotros mantenemos esa comunión, cuando nosotros estamos conectados directamente, estamos con esa fortaleza y esa llenura del poder del Espíritu Santo para poder realizar su obra. Aquí vemos algo muy especial. Cuando nosotros venimos al Señor, una vez confesamos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Esto fue una única vez, pero la llenura del poder del Espíritu Santo es constantemente. Podemos leer ahí también en Juan, en el capítulo 7 y versículo 37 al 39, lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y cuando nosotros vemos también que aquí nos habla en el versículo 38, que está muy claro: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando nosotros vemos un río donde va corriendo suficiente agua, es algo excelente que se puede observar, porque en cada momento vemos nosotros que ese ruido de esa agua viene abriéndose camino para continuar. Esa agua no deja de fluir en ningún momento. Esa agua es constante y por eso aquí se nos da un ejemplo claro, porque nos dice que nosotros debemos de tener algo similar en nuestro interior.
entonces en nuestro interior correrán ríos de agua viva, es decir, el Espíritu Santo lo que comunica es vida, es poder, es acción para lo que nosotros debemos de realizar constantemente. El versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Ahora cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor en el libro de los Hechos, ya es una realidad lo que Juan nos está diciendo aquí. Entonces, cuando el creyente tiene la llenura del poder del Espíritu Santo, realmente deberían de suceder cosas como las que estamos leyendo, cosas extraordinarias que cuando nosotros podamos ser en el momento preciso las personas que oremos, por aquellos que tienen alguna necesidad de alguna enfermedad, Dios sea el que se manifieste y ahí es donde nosotros vamos a comunicar esa vida que está en nosotros. La palabra también nos sigue diciendo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 6 y versículo 63, lo siguiente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es precisamente lo que están experimentando aquellos discípulos del Señor y que hoy se convierten en la voz del Señor, anunciando su evangelio, anunciando las buenas nuevas. Pero anuncian el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Cuando vemos aquí a hombres que prácticamente caminaron haciendo la obra del Señor, se manifiesta algo muy importante, porque la palabra del Señor nos sigue diciendo en el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33 nos dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que nosotros podemos ver aquí que la manifestación del poder del Espíritu Santo y lo que ellos estaban predicando prácticamente era una realidad, y lo que comunicaba en ellos era precisamente que el nombre del Señor se glorificara, porque dice que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, es decir, estaban también convencidos de que aquel que se había ido al cielo les había dado la provisión para continuar hablando su palabra. Sin embargo, también podemos leer ahí algo muy importante en lo que nos dice la Escritura. Por supuesto, aquí ya vamos un poco más adelante y llegamos al capítulo 19 del libro de los Hechos también, donde encontramos un acontecimiento extraordinario. La palabra del Señor nos dice, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo, por supuesto, él tuvo la experiencia de poder tener la misma presencia del Señor en su camino. Cuando él andaba persiguiendo la iglesia, el Señor se le manifestó de una forma extraordinaria. Hoy vemos que aquella experiencia que él tuvo
también anhela y desea que cada uno de los creyentes pueda tener la llenura del Espíritu Santo, y por eso hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? Es decir, la llenura del Espíritu Santo es tan importante y por eso Él hace la pregunta. Sin embargo, la respuesta que ellos dan es que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es importante hacer énfasis en este punto porque nosotros, después de creer, hemos sido llenos del Espíritu Santo y es algo necesario. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana haciendo un esfuerzo de ser mejores que como lo éramos. Si bien es cierto, la palabra del Señor lo dice, pero es una obra de su Espíritu Santo en nuestro interior. Nosotros somos diferentes no porque por sí mismos los querramos hacer. Nosotros somos diferentes porque hay vida nueva, precisamente, que dice la palabra del Señor, que de su interior correrán ríos de agua viva. La diferencia la hace el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Recordemos que hoy nosotros mismos somos el templo del Espíritu Santo y que nosotros donde andemos vamos a andar de una forma correcta porque ya no somos los mismos. El Espíritu Santo que está adentro de nosotros hace que nuestra vida sea totalmente diferente. Nosotros también vemos que los que están hablando aquí, ellos dicen también que habían recibido el bautismo de Juan y por lo tanto también debían de saber lo que Juan había dicho. Ya leímos una porción, que esa porción de la palabra era lo que estaba hablando en el capítulo 7 y versículo 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Es decir, aquellos son creyentes pero no lo han recibido, pero Juan era muy enfático y había hablado que también eso iba a ser posterior a la manifestación del Señor cuando Él se fuera. Entonces, luego también lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 3, también que se nos dice, capítulo 3 y versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto era lo que anunciaba Juan y por supuesto aquellos hombres aún no habían experimentado la llenura del Espíritu Santo. La acción o la vida del Espíritu Santo en el creyente no obedece precisamente a que nosotros debamos a realizar un esfuerzo. El creyente, por lo tanto, nos conduce a andar en un estilo de vida diferente. Pero esto es el Evangelio. Esto es lo que nosotros debemos demostrar, que ya no somos los mismos. Pero no porque nosotros lo digamos, sino que cada uno ha experimentado ese cambio. Aquellos hombres hoy lo están anunciando. Si nosotros podemos ver quién era Pablo, quién era Pedro, si nos quedamos únicamente con estos dos hombres, podemos ver que prácticamente Pablo era perseguidor de la iglesia. Él no quería absolutamente nada con el Señor. Sin embargo, hoy está predicando, hablando totalmente todo lo contrario, hablando de Jesucristo, aquellos que por algún momento Él persiguió. Y Pedro, también un hombre muy trabajador, un hombre que cuando el Señor lo llamó, él aún continuaba con su carácter fuerte, agresivo, y vemos de esa manera también que sacó su espada e hirió
aquel hombre cortándole la oreja. Solo en estos dos ejemplos nosotros podemos ver que hubo un cambio transformador y eso fue únicamente el Señor. Entonces, nosotros no podemos forzarnos a nosotros mismos a hacer un cambio porque no lo vamos a lograr. Nosotros tenemos un cambio internamente a través del Espíritu Santo, a través de esa palabra, a través de ese llamamiento que el Espíritu Santo trabajó en nosotros para traernos a Cristo. Entonces hoy nosotros anunciamos el Evangelio de las Buenas Nuevas, no haciendo absolutamente ningún esfuerzo, porque lo que hemos aprendido es a caminar con el Señor, hemos aprendido a andar con Él y precisamente Él es el que hace el cambio en la vida. La palabra del Señor nos sigue diciendo en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son guiados. Estos son hijos de Dios. La vida victoriosa sobre la carne es posible únicamente a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros hacemos algún esfuerzo, por supuesto que vamos a fracasar, porque la vida que el Señor nos está dando y nos está anunciando es una vida espiritual. Y por eso es importante insistir en que nuestra vida debe de ser llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que antes hacíamos tal y cual cosa y ahora ya no lo hacemos, es porque el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra del Señor dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué era? ¿Qué éramos? Nuestra vida pasada la hemos dejado. Nuestra vida pasada ya queda atrás. Ahora son hechas nuevas todas las cosas. El creyente ha experimentado algo totalmente diferente que el Señor hizo en nuestra vida. Y por eso Gálatas nos dice lo siguiente, Gálatas en el capítulo 5 y versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La lectura que traemos en el libro de los Hechos en el capítulo 19 y versículo 3 continúa que Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, un llamamiento a la conversión, reconociendo su condición de pecado. El bautismo era una manifestación visible de pertenecer al pueblo de Dios. Los versículos 5 y 6 nos anuncian también que aquel grupo de 12 fueron bautizados y que también vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos leer ahí en el libro de los Hechos, siempre en el capítulo 19 y versículos 5 y 6, lo siguiente. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquel grupo de creyentes fueron también visitados por el Espíritu Santo y la manifestación fue la misma que ellos experimentaron en Pentecostés. Ellos hablan también aquí lenguas, ellos también reciben la misma visitación y también dice que profetizaban. Entonces, si bien es cierto, no habían escuchado del Espíritu Santo, cuando Pablo les predica sobre el tema, ellos también abren su corazón, ellos también están conscientes de que no han tenido esta experiencia. Y en el momento que está hablando Pablo, la misma palabra nos dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces
recibieron el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos de estar conscientes que sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida espiritual. La llenura del Espíritu Santo en el creyente nos capacita para realizar la obra del Señor. Vemos cómo realmente aquellos hombres hablaban con denuedo la palabra, y algo muy especial es que se maravillaban porque aquella gente había visto que Pedro, por ejemplo, había caminado con el Señor Jesús, y hoy prácticamente lo que estaban viendo era a otro Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, que tenía un carácter totalmente diferente porque había sido llamado para poder hablar de las buenas nuevas. Entonces, un Pedro que podía levantarse y hablar esa palabra con denuedo, y era precisamente lo que convencía a aquella gente, que no hablaba por sí mismo, sino hablaba por el poder del Espíritu Santo. Leemos ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les predicó la palabra del arrepentimiento para volverse a Dios. Pedro prácticamente estaba convencido de lo que Dios había hecho en su vida y era portador del mensaje del Evangelio. Pedro está consciente de la realidad, pero también Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo para poder hablar esa palabra. Ellos entonces hablaron la palabra con el poder del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. Fue pues la manifestación de aquellos hombres que eran sin letras, aquellos hombres que tuvieron la sensibilidad de recibir el Espíritu Santo, que pudieron dedicar sus vidas al Señor y poder continuar ese camino para el cual el Señor los había llamado. Hoy nos toca a nosotros el turno de continuar anunciando este Evangelio poderoso, y hoy hay mucha necesidad en todo el mundo, pero nosotros debemos de anunciar ese Evangelio que se nos ha sido comunicado con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con todos los aquellos que están cerca de nosotros. Debemos de hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros y de la esperanza que hay. Si bien es cierto, hay mucha gente que está angustiada y afligida, que está viviendo situaciones actuales donde no tiene ninguna esperanza. Aún el creyente se aflige, no digamos, una persona que no tenga a Cristo se va a afligir aún más. Está viendo el aumento de precio en toda la canasta básica. Estamos escuchando que hay guerra, pero esto no debe de ser motivo para que nosotros nos alarmemos. Debe de ser motivo para que nos impulse para hablar el mensaje del Señor. Si bien es cierto, empezamos hace 2 años con lo que es la pandemia, esto ha hecho evidencia también sobre aquellos que deben de ser afirmados para estar bien con el Señor y que nos da la oportunidad de hablar del mensaje de nuestro Señor. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de Cristo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que la iglesia se levante poderosamente haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos. En esta noche nuestro deseo es
que podamos meditar la palabra y principalmente en el libro de los Hechos, donde fue la manifestación de aquellos hombres con el poder del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias porque nos exhortas a que debemos de ser constantemente llenos de tu poder, de ese poder de tu Espíritu Santo que necesitamos para poder hacer las cosas correctas, para poder cumplir el llamado que tú nos has hecho, para capacitarnos, para poder ser útiles en tu obra. Llénanos, llena tu pueblo a cada uno en el nombre del Señor. Que seamos llenos, que haya esa necesidad en nosotros, que nosotros seamos conscientes que necesitamos de la llenura de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por esta palabra. Permítenos que esta palabra constantemente esté en nuestro ser para ponerla en práctica. En el nombre del Señor Jesús oramos para que tú guíes a tu pueblo, a cada uno de tus hijos, a hacer esta obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga en esta noche y que tengan dulces sueños. El Señor les bendiga. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.